Desde generaciones la sal ha sido utilizada para más que solo sazonar la comida. Puede purificar, eliminar la negatividad, alejar las malas energías e incluso hacer hechizos. Tal vez no lo sabes, pero con ella se puede hacer el bien, como ser más próspero, encontrar el amor y hasta traer buena suerte. Y también se puede hacer cosas negativas, como hacer brujerías terribles y hasta enfermar tu hogar y tu vida de influencias negativas. Habiendo platicado un poco de esto, te voy a contar que hace unos años descubrí un ritual que cambió mi forma de ver la sal. Lo aprendí de una mujer mayor. Ella era curandera del pueblo. Me enseñó que la sal no solo puede bloquear energías negativas, sino también revelar quienes te desean el mal. Me contó que si se dejaba un vaso con agua, sal y un ajo a un costado de la cama durante la noche, al día siguiente vería indicios de la persona que me estaba haciendo algún daño o estaba causando problemas en mi matrimonio, que lo tenía que repetir varias veces de ser necesario para saber quién era la mala persona que me estaba atacando de manera espiritual. Así que decidí que lo iba a hacer porque mi vida estaba envuelta en un caos. Mi esposo y yo discutíamos continuamente, nos faltaba dinero y mi madre enfermó de algo que simplemente no podían curar. La primera noche que lo hice tuve un sentimiento de escepticismo. Mientras colocaba el vaso con agua, la sal y el ajo, pensaba que tal vez estaba siendo demasiado ingenua. Sin embargo, tenía la fe y esperanza de que en realidad alguien me estuviera haciendo brujería, y con esto descubriría quién era la persona para poder revertir el hechizo. Al caer en un sueño profundo, comencé a soñar que caminaba por una casa vacía. Sentía una tensión extraña en el aire, como si alguien me estuviera siguiendo. Al llegar a una habitación oscura, vi una figura en la penumbra. A medida que se acercaba, mi corazón comenzó a latir cada vez más fuerte. Veía la sombra de una mujer. Se notaba que estaba parada observándome. Era tanto mi miedo que desperté de golpe. Fui al sanitario para lavarme el rostro, ya que estaba empapada de sudor, y posteriormente me acosté a dormir. A la mañana siguiente revisé el vaso. El agua se veía turbia y el ajo tenía una parte que estaba negra. Pensé que tal vez era cierto este ritual y que esta noche debería intentarlo nuevamente. Durante el transcurso del día recordaba aquel sueño que tuve. Repasaba la sombra de la mujer que vi. Pensaba a quién se parecía. Y así transcurrieron las horas, y cuando llegué a casa, cenamos mi esposo y yo y nos fuimos a descansar. Repetí el ritual esperando me mostrara quién estaba detrás de todo esto. Aquella segunda noche me acosté con una sensación de incertidumbre, esperando que esta vez el sueño fuera más claro. Sabía que algo o alguien estaba tratando de revelarse ante mí, pero no podía entender qué era lo que me inquietaba tanto. Coloqué de nuevo el vaso con la sal y el ajo junto a mi cama, justo como la primera vez. Al soñar me encontré de nuevo caminando por esa casa vacía. Sentía la presencia de alguien observándome detrás, pero no me atreví a voltear. Cuando por fin me animé a voltear, se notaba que era la mujer que vi el día anterior. Ahí se quedó observándome, pero ahora sentía una extraña familiaridad en su presencia. Me acerqué a la figura lentamente y pude distinguir su silueta con más detalle. El cabello lo llevaba recogido en una especie de moño que parecía ligeramente desordenado, y su ropa llevaba una falda larga, de esas que parecen sacadas de otro tiempo. Algo en su estilo me resultaba familiar. Quise ver su rostro, pero cada vez que intentaba enfocarme o acercarme más, la oscuridad parecía tragarse su cara, como si el sueño mismo no quisiera que descubriera quién era. De repente me invadió un miedo tan profundo que desperté de golpe. Me quedé ahí en la cama inmóvil, mirando al techo, preguntándome quién era esa mujer. El sueño había sido casi idéntico a la noche anterior, pero esta vez algo más se había revelado. Sabía que no podía ser coincidencia.
Me levanté lentamente y fui a la cocina para beber un poco de agua, tratando de calmarme. Posteriormente me volví a acostar en la cama. A la mañana siguiente, cuando estaba cocinando el almuerzo, escuché golpes en la puerta. Al abrir, ahí estaba mi vecina. Me preguntó si tenía un poco de azúcar para prestarle. Se me hizo muy raro, sin embargo, como nos llevábamos bien, le invité a pasar a la casa y le puse en su pequeño traste un poco de azúcar. Platicamos un rato, y mientras estábamos en el cotorreo, como decimos en mi tierra, me percaté de que ella vestía con falda larga y tenía el cabello en forma de chongo desordenado. Ahí pensé que eso no podría ser coincidencia. Ella era la misma de mi sueño. A raíz de esa, llamémosla así, coincidencia, busqué ayuda para que me hicieran unas limpias. La persona que me quitó el daño me dijo que había sido una mujer, que era muy envidiosa, y sin haber pedido un trabajo de brujería en específico, sus malos deseos y envidias afectaron mi vida. Me aconsejó que evitara su amistad y que tampoco recibiera comida o regalos de su parte. Yo no creía en la brujería, pero hubo un momento en mi vida en que sentí que algo extraño me rodeaba. En aquel entonces, vivía sola en la capital del estado de Chiapas. Me mantenía con el dinero que mis padres me enviaban y lo que ganaba trabajando medio tiempo en una cafetería mientras estudiaba la universidad. De la nada me empezó a ir mal, tanto en mis estudios como en mi trabajo, al grado de que mi jefe habló conmigo y me dijo que la cafetería no tenía tantas ventas, a pesar de que estábamos bien ubicados, que si esto no mejoraba me tendrían que despedir. Yo estaba desesperada porque ese trabajo era perfecto para mí. Estaba cerca de mi escuela, la zona era tranquila y segura. Mi jefe era amable y tenía oportunidad de estudiar cuando no había tanta gente comprando. En mi desesperación, una noche en que estaba cenando, recordé un ritual simple pero poderoso que una vez escuché: un círculo de protección de sal. Esa noche decidí intentarlo. Me preparé con lo necesario: un plato blanco, sal marina y una vela verde. Coloqué el plato en la mesa y lo rodeé con un círculo de sal. Mientras lo hacía, visualizaba cómo esa sal no solo protegía mi energía, sino que también abría el camino para que la suerte entrara a mi vida. Rezaba a Dios por su ayuda, para que mejorara el negocio y para que en la escuela me fuera mucho mejor. Posteriormente tomé la vela verde, el color de la prosperidad, y la coloqué en el centro del plato. Al encenderla me concentré nuevamente en mi deseo de atraer la suerte, visualizando situaciones positivas y oportunidades fluyendo hacia mí. Mientras la vela ardía, repetía en voz alta: que la fortuna me acompañe, que la sal purifique mi camino y que las puertas de la oportunidad se abran ante mí. Después de hacer oración un rato más, dejé que la vela se consumiera por sí sola y me fui a mi habitación para descansar. Al día siguiente, cuando desperté, la vela ya estaba consumida en su totalidad, por lo que recogí la sal y la esparcí afuera de mi casa, en la entrada, para simbolizar que la suerte también cruzaría mi puerta. Aunque al principio dudaba de que algo fuera a cambiar, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar pequeñas mejorías. Llegaban más clientes en la cafetería, me dejaban buenas propinas y en mis estudios me empezó a ir mucho mejor. Desde entonces, cada vez que siento que necesito un empujón de la suerte, repito ese ritual. La sal, simple pero poderosa, se convirtió en mi herramienta para atraer la fortuna, que antes pensaba era solo cuestión de azar, a pesar de que yo no me dedico a hacer brujería. Todo empezó una tarde justo después de una discusión entre mis padres. Sabía que era una situación que se estaba volviendo insostenible, peleas constantes, gritos que llenaban la casa y esa sensación de que algo más profundo estaba afectando
todo a nuestro alrededor. Me sentía atrapada en medio del caos y honestamente no quería tomar partido en la discusión. No podía dejar de pensar en un video que vi recientemente, uno donde una chica hablaba de un ritual sencillo para traer la suerte y armonía. Era como si me hablara directamente, como si todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor tuviera que ver con esas malas vibras que ella mencionaba, y sinceramente no tenía nada que perder, así que esa misma noche decidí intentarlo. Fui a la cocina cuando todos estaban dormidos. Saqué el vinagre, la sal y un vaso de vidrio. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía las instrucciones del ritual, las cuales decían que debía de llenar el vaso con agua del grifo, echarle un chorrito de vinagre y finalmente 2 cucharadas de sal marina. Cada paso lo hacía con cuidado, concentrándome en mis intenciones. Decía que todo quería que mejorara en la casa, que la paz volviera a estar en mi familia, que mis padres dejaran de pelear. Repetí esas palabras en mi mente, mientras veía cómo la sal se disolvía lentamente en el agua, pensando que con ella también se disolverían las tensiones en mi familia. Coloqué mis manos cerca del vaso. Sentí cómo el calor de mi cuerpo viajaba hacia el ritual. No sabía qué esperar, pero me concentré en visualizar a mis padres sentados juntos, en calma, sonriendo. No más peleas, no más gritos. Pensaba que en esta casa solamente reinaría la armonía. Me quedé en silencio dejando que esa energía positiva se quedara flotando a mi alrededor. Tapé el vaso con un plato y lo coloqué debajo de mi cama justo como indicaba el ritual. Esa noche fue diferente. Dormí profundamente sin la ansiedad que había sentido durante tanto tiempo. Tenía fe de que a la mañana siguiente algo sería distinto. Cuando desperté, salí de mi cuarto sin hacer ruido y me fui a la cocina. Ahí vi a mis padres platicando y tomando un café. Yo les di los buenos días y platicamos los 3 muy alegres. Eso hizo que despertáramos a mis 2 hermanos y se unieran a la convivencia. El ritual lo seguí haciendo durante varias noches, y con el paso de los días noté que las peleas de mis padres disminuyeron. No era que todo fuera perfecto de la noche a la mañana, pero había una notable mejoría. Yo sentí que ese ritual había funcionado, y para mi sorpresa mis padres habían decidido ir al psicólogo para tratar de arreglar su matrimonio. Decían que se amaban y querían vivir más felices. Yo no sé si en realidad funcionó o no el ritual, pero lo que sí sé es que mis padres siguen casados desde hace 35 años y tienen un bonito matrimonio en la actualidad. Me llamo Clara y este ritual me lo enseñó mi madre hace algunos años, igual que su madre se lo enseñó a ella. En mi familia siempre hemos sido de creer en la brujería y las supersticiones. Vivíamos en un pequeño pueblo donde las historias sobre maldiciones y hechizos eran algo muy común, y la gente a veces por pequeñeces buscaba vengarse. A veces me río de lo ridículo que suena, pero hay algo en lo que siempre he creído. La protección nunca está de más. Mi madre me enseñó a colocar la sal en las esquinas de la entrada principal de la casa. Lo hago con calma, rezando a Dios, para que nada malo entre en mi hogar. Pido con fuerza que si alguien quiere hacerme daño, ya sea a mí o a mi familia, todo ese mal se regrese. Las palabras salen de mi boca casi por inercia, ya que desde que me casé lo hago continuamente. Mi madre siempre decía que la sal era poderosa, que bloquea todo lo malo. Me gusta creer que tiene razón y más cuando me pasó esta situación una mañana. Enfrente de nuestra casa llegó una familia nueva, una pareja. Se instalaron en silencio y no fue hasta una semana después que la mujer vino a verme. Tocó la puerta con una sonrisa amable. Me dijo, «Hola vecina», con una voz suave que parecía querer tranquilizarme. Supuse que sería una visita casual, un gesto de cortesía como para conocernos. Así que le invité a pasar, y mientras tomábamos el café ella se veía encantadora.
casi perfecta. Era de esas personas que te miran a los ojos y parecen leer cada pensamiento. Me dijo que estaban contentos su esposo y ella de haberse mudado al pueblo, que era muy bonito el lugar y de lo acogedora que se veía mi casa. Todo parecía normal, pero algo había en su mirada, un brillo extraño que me incomodaba. Antes de irse me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que era bueno protegerse, que nunca sabes quién podría desearte mal. Y luego me dijo sonriendo que siempre es mejor estar prevenida. Me di cuenta que su mirada se detuvo por unos segundos en la sal que yo había colocado discretamente en las esquinas de mi entrada. Parecía que sabía exactamente lo que yo había hecho. Se me hizo muy extraño el comentario de la vecina, pero lo más inquietante fue que nunca volvió a visitarme, ni cruzamos palabra de nuevo. Meses más tarde, sin previo aviso, la pareja se mudó y dejaron la casa vacía. La dueña de la casa vecina, doña Teresa, me vino a ver mientras la limpieza se llevaba a cabo para ponerla en alquiler otra vez. Me contó algo que aún hoy en día me pone los pelos de punta con solo recordarlo. Me dijo que esa mujer, la que vivía en su casa, se dedicaba a la brujería, que cuando entró para revisar el lugar, se había encontrado con cosas extrañas, cosas raras, que el patio estaba lleno de basura, pero no era basura común. Habían frascos vacíos, algunos con restos de velas derretidas adentro, y otros con lo que parecía ser cabello humano. Mis manos comenzaron a sudar al escucharla, pero lo que vino después fue lo más aterrador. Dijo que encontraron algo en el armario de la habitación principal. Había marcas con símbolos extraños dibujados en las paredes de madera, y en el fondo de aquel un muñeco de trapo, con alfileres clavados en la cabeza y el corazón. Doña Teresa me miró fijamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y repulsión. Me dijo que ese muñeco se parecía a mí. Sentí un nudo en el estómago y mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé callada mirando la casa vacía al otro lado de la calle. Desde entonces, cada vez que pongo sal en mi puerta, lo hago con más cuidado, con más fe, porque ahora sé que el mal puede estar más cerca de lo que imaginas. Llevaba meses sintiendo que algo andaba mal en mi vida. Todo había empezado de repente. Primero las pequeñas cosas, problemas en el trabajo, discusiones sin sentido con mi pareja y después todo empezó a desmoronarse, al grado de que me despidieron y mi relación terminó. Lo que más me desconcertaba era que, por más que intentaba mejorar las cosas, no podía salir de ese ciclo. Al principio no le di tanta importancia. Pensé que todos pasábamos por momentos difíciles y que la gente cuando pasa malas rachas es en varios aspectos de la vida al mismo tiempo. Pero luego una amiga cercana me comentó algo que me dejó pensando. Me miró fijamente y con una seriedad que nunca antes había visto en ella. Me dijo que tal vez me estaban deseando mal, que alguien me estaba haciendo brujería. Yo no soy de las que creen fácilmente en esas cosas, pero su comentario se quedó conmigo. Esa noche, tumbada en mi cama, repasé los últimos meses. Todo había empezado a caer después de una discusión con una compañera de trabajo. No había sido la gran cosa, o eso pensé en su momento, pero a partir de ese día, todo fue cuesta abajo. La idea de que alguien me estuviera haciendo mal me inquietó tanto que al día siguiente busqué a una persona que pudiera ayudarme. Me recomendaron a una bruja que, según, era acertada en sus predicciones. Cuando llegué y entré a su consultorio, sentí que el ambiente estaba cargado de energía. La bruja, sin que yo le dijera una palabra, me dijo que alguien me quiere fuera de su vida, que habían usado tierra de panteón y sal para separarme de lo que más amaba. Yo me quedé helada. ¿Cómo lo podía saber? No le había mencionado nada de mis sospechas. Me explicó que habían metido mi nombre escrito en un papel, en un frasco con sal y tierra de panteón,
Posteriormente lo enterraron en un lugar oscuro. Me dijo que una mujer me tenía mucho odio y envidia, que al ver que me iba bien en el trabajo quiso que me corrieran y también decidió meterse en mi vida privada para que yo fuera completamente infeliz. Le dije que tenía una compañera de trabajo que era mala persona y como no me dejé mangonear por ella, me tenía odio, que seguramente esa mujer fue la que me hizo brujería. La curandera me dijo que podía quitarme el daño, que tendría que seguir una serie de instrucciones para revertir el hechizo, pero me advirtió que sería un proceso lento. Había que desenterrar lo que me habían hecho, simbólica y espiritualmente. Dijo que ella iniciaría el proceso de curación y que tendría que regresar al día siguiente para que me entregara las cosas que yo iba a necesitar para iniciar el ritual, ya que lo que me iba a entregar tenía que ser trabajado espiritualmente por ella. Al día siguiente volví a la casa de la bruja y me entregó lo que necesitaba para curarme de mis males. Entre aquellos ingredientes, me entregó una bolsa de sal negra. Me explicó que debía de hacer varios pasos. Primero necesitaba realizar un ritual durante 7 noches consecutivas, usando las velas y unos ingredientes muy particulares. Luego me explicó que la sal negra la utilizaría para meterla en un frasco de cristal, junto con un papel que dijera: repelo todo el daño, toda la maldad y todas las malas intenciones de mis enemigos. Si alguien desea hacerme daño, se le regresará con creces. Después, debía de meter chile en polvo y cerrar muy bien el contenedor. Posteriormente meterlo en el fondo de mi congelador y en un lapso de 1 mes, sacarlo y tirarlo muy lejos de mi casa. Sentí un escalofrío. Yo nunca había pensado en algo así y mucho menos en devolver el mal a quien me lo envió. Pero en ese momento estaba tan desesperada por salir de aquella oscuridad que decidí hacer lo que fuera necesario. Esa misma noche inicié el ritual que me dijo la curandera y guardé en el congelador el frasco con la sal negra. Sentí una ligera sensación de alivio, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. 3 semanas después recibí una llamada inesperada. Era una de mis amigas y ex compañera de trabajo. Al contestar, su voz sonaba emocionada y nerviosa a la vez. Me dijo que sí sabía lo que había sucedido. Yo le dije que no. Entonces me dijo que habían despedido a la chica que me hacía la vida imposible. Ahí pensé que yo tenía razón. Ella me mandó a hacer la brujería. Me quedé en silencio escuchando cada palabra, con el corazón acelerado. Al parecer, durante una auditoría habían encontrado cosas extrañas en su manejo de ciertos proyectos. No se trataba solo de incompetencia, sino de algo mucho más turbio. La empresa decidió despedirla inmediatamente y, para sorpresa de todos, iniciaron una investigación legal en su contra. Siempre supe que algo raro había en ella, continuó diciendo mi amiga, pero que nunca nadie se imaginó que estuviera metida en cosas así. Cerré los ojos y respiré profundamente. Las piezas comenzaban a encajar. Pensé que tal vez había sido el ritual que había desatado ese giro inesperado. No lo sabría con certeza. Lo que sí sabía era que desde que seguí las indicaciones de la curandera, mi vida había mejorado de forma evidente. Sea o no que mi ritual contra la brujería y los enemigos funcionara, lo sigo haciendo desde entonces. Ahora no solo para protegerme, sino también para mantener mi energía limpia y alejada de las personas con malas intenciones. Aprendí que no siempre podemos controlar lo que los demás desean para nosotros, pero sí podemos protegernos y, sobre todo, aprender a confiar en nuestra intuición. Si te ha gustado este video, te invito a darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?